¿Alguien más? Yo creo que todos los demás están. Mi hermana Sandrita ya es de casa. Amén, mis hermanos. Entonces, en este mismo sentir vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo del 11 al 15. Yo los leo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada de la tienda. Y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su propia tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Moisés responde al Señor, y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y respondió el Señor: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces Moisés dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Tú que conoces cada corazón y conoces lo más profundo del ser de tus hijas y tus hijos que has traído. Te ruego, Señor, que a través de esta porción de tu palabra puedas hablarles a su corazón y puedas despejar las dudas que ellos podrían tener con relación a tu presencia. Pero, Señor, te damos desde ya gracias porque tu presencia no nos ha faltado. Porque en este bendito lugar hoy, Señor, tu presencia está aquí. Declaramos, Señor, que contigo iremos a todas partes, pero sin tu presencia no nos mandes a ninguna. Señor, te rogamos también que nos des un espíritu de sabiduría, que nos des revelación para comprenderte mejor y para amarte más. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Hermanos míos, el libro de Éxodo es un libro que nos narra desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, su travesía en el desierto por el paso del Mar Rojo, hasta su llegada a las llanuras del Jordán, desde donde Moisés alcanzó a divisar la tierra prometida. Pero dentro del acontecer bíblico en este periodo de tiempo, que fueron 40 años, hermanos, en que el pueblo de Dios anduvo vagando en el desierto por su rebeldía, Dios nos ha enseñado muchas cosas a través de ese pueblo y a través de esa travesía. Recordémonos que era un pueblo que estaba acostumbrado a vivir bajo servidumbre, como muchos de nosotros antes de llegar a ser pueblo de Dios. Estábamos viviendo bajo la servidumbre del mundo, esclavos de vicios, de pasiones, posiblemente esclavos de nuestras propias emociones, y no entendíamos qué era lo que es ser libre. Aquel pueblo no entendía todavía que su libertad iba a estar al salir de Egipto, al atravesar el Mar Rojo. Atravesó el Mar Rojo aquel pueblo. Y hermanos, si no es por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, en Dios solamente hay realidades. El mar se llamaba Mar Rojo y fue lo primero que ellos atravesaron cuando salieron de la esclavitud de Egipto. El cristiano nacido de nuevo
Lo primero que tiene que atravesar para salir de la esclavitud del mundo es el bautismo en agua y ser lavado con la sangre de Cristo. Aquel pueblo pasó por las aguas, estaba seca la parte donde pasó, pero pasó. Aquel mar se llamaba Mar Rojo y la sangre de Cristo es roja. O sea que cuando sales de la esclavitud del mundo, Dios te hace llegar a lugares hermosos, te bendice y el Señor Jesús te lava con su bendita sangre. Pero vemos qué sucedía, mis hermanos. Dice la Biblia, y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda. No está hablando de un negocio, mis hermanos, de un shop. Está hablando de una carpa, de una tienda de campaña. Recuérdense que estaban en el desierto. Por lo tanto, no habían casas, no habían auditorios, no habían iglesias. Entonces era una tienda de campaña donde era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar, donde estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto simboliza y representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Pero aunque no estuvieran dentro, la presencia de Dios iba con ellos. De día se manifestaba la presencia de Dios como una columna de fuego y como una columna de humo, y de noche como una columna de fuego. Eso representa que hoy también para ti en tu vida, aunque no estés dentro de la iglesia, cuando estés en tus trabajos diarios, cuando estés en la escuela, cuando vayas manejando, la columna de humo de la presencia de Dios irá contigo si tú la anhelas. Porque Dios ha prometido estar contigo hasta el fin de este mundo. Y eres el amigo que nunca falla. Lo que Dios te prometió, hermano, Dios te lo va a cumplir. Él te prometió hacerte libre y Dios te está haciendo libre. Él te prometió darte paz y Dios te quiere dar paz. Él te prometió darte alegría, felicidad, y Dios te la va a dar. Definitivamente, mis hermanos, en el pueblo de Israel se cumplía la promesa de Dios cuando le dijo: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Hoy, iglesia de Dios que viniste aquí, el Señor te dice: mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Yo no sé cuántos recibimos esta promesa de Dios, cuántos anhelamos su presencia. Si nos damos cuenta, mis hermanos, que el Señor hablaba con Moisés. No era simplemente que soñara, no era simplemente una visión. Dios hablaba cara a cara con Moisés, como usted habla con un amigo, como habla con su esposa, como habla con cualquier otra persona, cara a cara. Pero el pueblo de Dios veía la columna de fuego y veía que la columna se ponía enfrente de la entrada del tabernáculo de adoración, que era la tienda de campaña donde se congregaba el pueblo. O sea que Dios estaba cumpliendo su promesa. Hoy Dios quiere cumplir su promesa en ti. Dios te prometió guardarte y te va a guardar. Dios te prometió bendecirte y te va a bendecir. Dios te prometió darte paz y te va a dar paz. Aún paz en medio de las tormentas, en medio de las tempestades. Cuando todo el mundo ande aterrorizado, tú tendrás paz. No importa lo que estés viviendo, lo que esté sucediendo en tu vida, Dios te prometió darte paz. Y si tienes paz, es señal que la columna de humo o la columna de fuego de Dios se manifiesta en ti, en tu vida, de día y de noche. No te dejará el Señor, ni te desamparará, porque eres hijo. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta tarde? Amén. Démosle un aplauso al Señor, los hijos. Los cristianos nacidos de nuevo, cuando sentimos la presencia de Dios, es señal que es el tiempo de adorar, que es el tiempo de postrarnos, que es el tiempo de decirle al Señor todo lo que le amamos y de darle gracias porque nos guarda. Aquel pueblo, cuando veía la columna de humo, se postraban y adoraban. Dice que cada quien en su propia casa, en su propia tienda,
O sea, hermano, la presencia de Dios puede llegar a tu vida y ahí en donde estés la vas a sentir y te va a guardar y te va a dar paz y te va a dar alegría. Pero todos se preguntan, ¿qué es la presencia de Dios? Si nos damos cuenta, Moisés, bienvenido hermano Jorge, bienvenido hermano Mario. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Moisés estaba convencido de que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que pudiera intentar cualquier cosa. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, mis hermanos, estamos convencidos que sin la presencia de Dios en nuestra vida, en su vida, ¿para qué va a intentar cualquier cosa? Porque no va a llegar a ningún lado. Pero otra vez, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la manifestación de la deidad del Dios eterno en la vida de cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? ¿Sientes algo? ¿Percibes algo? ¿Te sientes diferente? En cada caso, Dios se manifiesta, se puede manifestar de diferentes formas. En algunos la presencia de Dios para ellos es cuando se sienten tranquilos, que aunque vean que el mundo se está cayendo, ellos están tranquilos porque saben que están en manos de un Dios que está ahí presente y que todo lo puede, que no ha perdido una sola batalla y que no la va a perder en tu vida. En algunos otros, la presencia de Dios se caracteriza porque se sienten felices. Y el mundo dirá, este no tiene razón para estarse riendo, pero lo veo contento. Pero tú sí sabes que estás feliz porque la presencia de Dios está contigo. Pero también en otros se manifiesta la presencia de Dios sintiendo que se te va el cansancio, que puedes descansar, que puedes reposar confiadamente, que estás en manos de un Dios vivo. Y aunque sientas que todo se derrumba, el Dios en cuyas manos estás es un Dios que todo lo puede. Por eso cuando estamos en dificultades, cuando creemos que estamos metidos en un laberinto y que qué difícil va a ser salir, en lugar de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Podemos decir confiadamente, Señor, revélame cómo vas a hacer para sacarme de este problema. Y el Señor te va a revelar. En medio de la paz que Dios te da, en medio de la felicidad que Dios te da, en medio de la seguridad que Dios te da, Dios te va a revelar el plan que tiene para tu vida. Cada uno de los hijos de Dios que estamos aquí, mis hermanos, Dios tiene un plan especial para cada uno. Y los programas de Dios para la vida de sus hijos no siempre son iguales, son diferentes. Por eso no hay dos vidas iguales. Podemos ser iguales los unos y los otros en la manera en que nos parezcamos a Cristo. Por ejemplo, en la manera que amamos, nos parecemos mucho a Cristo y entre nosotros también. En la manera que reaccionamos a los vaivenes de la vida, confiando en Dios, nos podemos parecer los cristianos entre nosotros. Pero vidas igualitas no existen, porque con cada uno de sus hijos Dios tiene un trato diferente. O sea, el trato que Dios tiene contigo no lo va a tener con tu vecino, no lo va a tener con tu hermano. El trato que Dios tiene contigo es personal. Por eso su presencia desciende a tu vida cuando más lo necesitas o cuando menos te lo imaginas. Pero Dios estará siempre contigo si tú anhelas su presencia. Moisés nos da un claro ejemplo de esa convicción que él tenía de que en la presencia de Dios todo se puede. Por eso estaba él seguro que sin Dios era inútil que intentara hacer cualquier cosa. Y esta tarde yo te lo digo, iglesia, sin la presencia de Dios en tu vida es inútil que intentes hacer lo que quieras. Aunque te sientas muy fuerte, aunque creas que lo lograste todo, aunque sientas que todo lo que has hecho te ha salido bien por tus propias fuerzas, a pesar de todo, sin la presencia de Dios, hermano, vas a ser inútil. Sin la presencia de Dios no vas a poder lograr tus metas, porque solo Dios es el que abre puertas.
Y la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Dios es el que te da la inteligencia para comprender. Hermanos, cuando Dios hablaba cara a cara con Moisés, Moisés le decía: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cuántos podríamos decirle al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me mandes a ningún lado? ¿Cuántos nos atrevemos a decir eso? Si tu presencia, Señor, no va conmigo. Repita conmigo, iglesia: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me mandes a ningún lado. Pero Dios le decía: mi presencia estará contigo. Por eso es que, ¿saben qué quería decir Moisés con todo eso? Si tú no estás conmigo, entonces no iré a ninguna parte, no daré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. Lo decía Moisés y lo podemos decir nosotros. Hermanos, Moisés sabía realmente lo que era la presencia de Dios y lo que significaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Porque miren, hermanos, lo único que distinguía al pueblo de Israel de los demás pueblos era que con el pueblo de Israel estaba la presencia de Dios. Hoy sucede lo mismo con la iglesia de Cristo. Lo único que te va a distinguir a ti, cristiano, con la gente del mundo, es que contigo está la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está contigo, no te faltará nada, nunca. Sé por qué te lo digo, iglesia. Tenemos que creerle a Dios, porque la presencia de Dios te va a dar descanso. La responsabilidad que Moisés tenía, hermanos, de guiar a aquel pueblo era una responsabilidad grande. Tenía que guiar a más de 6,000 personas. 600,000, no 6,000, bueno, fuera 600,000, más de medio millón de gentes. Y con cada una de ellas tenían un carácter diferente, como aquí. Hermanos, se imagina cuántos haremos aquí. Total, unos 150 en total de la iglesia. Póngale que lleguemos a 200 cuando viene mucha gente. Pero cada uno tiene carácter diferente. Unos son bien chéveres, dicen mis hermanos. Otros son bravucones. Otros no se entienden ni a ellos mismos. Otros son muy buena gente y hasta se pasan de buena gente. Otros simplemente son espectadores. Pero no hay dos iguales. Y a Moisés le tocaba 600,000, ¿se imaginan? Tenía que lidiar con cada uno de ellos, hermanos. Por eso es que su suegro se preocupó. Dijo: si sigue así, va a dejar viuda a mi hija y huérfanos a mis nietos. Dijo: ¿sabes qué, Moy? Ya no le andes buscando. Tienes que delegar gente para que te ayude. Porque si no, si sigues así, te vas a morir tú y el pueblo también. Mira el consejo que le dio su suegro. Moisés fue delante del Señor y él le dijo: llama a 70 hombres del pueblo de Israel. O sea que cuando llames a alguien para que te ayude porque ya no aguantes, llama a pueblo de Dios. Y le dijo: y tráelos al tabernáculo, que yo pondré en ellos del mismo espíritu que hay en ti. Es decir, le estaba diciendo: extenderé mi presencia también en aquellos que tú delegues. Por eso es que cuando vamos a empezar, lo que vayamos a empezar en hacer una obra, tenemos que ser delegados por Dios. Si no, no vayamos. Vamos a darnos de topes en el aguijón. Si quieres ver que tus días progresan, iglesia, si quieres ver que tu vida es una espiral ascendente, nunca te apartes de la presencia del Señor. A Moisés le tocaba escuchar al pueblo sus reclamos, ver cómo el pueblo era rebelde, hermanos, porque es tremendo, ese pueblo rebelde, y cómo se olvidaban fácilmente de Dios. Claro, aquí en la iglesia no pasa eso. Ninguno de los que estamos aquí nos olvidamos de cómo es Dios con nosotros, ¿verdad que no? ¿Por qué se acabaron los amenes? Pero fíjense, hermanos, que hoy Dios está cumpliendo esa promesa en tu vida. Estás aquí
Solo con el hecho que estás aquí es un milagro. Muchos quisieron haber estado hoy aquí y ya no vieron la luz del nuevo día. Otros quisieron estar y algo se les atravesó. El enemigo les puso cansancio, una visita que llegó a última hora, desánimo. Bueno, y no pudieron venir. Pero tú viniste hoy y la presencia de Dios hoy está contigo y estará contigo todos los días de tu vida. Pero veamos, Moisés se sentía cansado. ¿Quién sabe qué había en el corazón de Moisés? Ya no podía más. Pero Dios le dice: mi presencia te dará descanso. Cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que tus cargas son muy pesadas, escucha la voz de Dios que te dice: mi presencia te dará descanso. ¿Quién sabe cómo has llegado hoy, hermano? Pero Dios sí sabe. Posiblemente has llegado hoy cansado o llegaste cansada. Quizá llegaste presa del desánimo o te sientes sin fuerzas hoy. Tal vez te decías a ti misma o a ti mismo: ya no puedo seguir adelante. Pero Dios te dice hoy, hermano, hermana mía, mi presencia te dará descanso. Recibe el descanso de Dios para tu vida. Démosle un aplauso al Señor. Miren, hermanos, las responsabilidades, las luchas, las pruebas, los chismes te pueden hacer sentir cansado. Eso sentía Moisés. En el pueblo de Israel había luchas, había pruebas, habían chismes. Hermano, había de todo como en cualquier otro lado. Y Moisés ya no aguantaba. Tal vez tú hayas sentido que en tu trabajo, que en tu casa o que donde estés, aún en la misma iglesia a donde vas, que hayan razones para sentirte agobiado, para sentir. En este momento alguien que no está aquí en la iglesia y que estuvo aquí nos está escuchando, al cual lo bendecimos en el nombre de Jesús. Dios sabe quién es. Hermanos míos, tal vez aún dentro de la iglesia tú sientas que hay muchas presiones, que hablan mal de ti, que se andan fijando en qué haces, que te reclaman, y eso te puede haber traído cansancio. Pero muchas veces esas mismas luchas y esas mismas pruebas las usa el Señor para hacerte más fuerte. ¿Y sabes qué te dice hoy el Señor? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Yo no sé si me entiendes lo que te quiero decir, iglesia y hermanos que nos escuchan a través del sistema. Pero Dios hoy quiere estar en tu vida. Dios quiere estar en tu vida porque conoce lo que tú necesitas y porque Él no quiere que la presencia de Él te falte, porque con su presencia te dará descanso. Pero no solamente te da descanso, la presencia de Dios trae alegría, hermanos. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios, venimos a la iglesia sin ganas de alabar, hermano? ¿Cuántas veces venimos sin ganas de levantar nuestras manos? A veces llegamos solamente a hacer acto de presencia, porque si no me va a preguntar el pastor por qué no vine, ¿verdad? O el coordinador te puede decir del coro o de la alabanza, te puede decir: ¿por qué no viniste hoy? Hermano, cada vez que llegues a la casa de Dios, debes venir con un corazón dispuesto para alabar. ¿Saben qué decía el rey David? Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor vamos. Fíjese, solo se alegraba el rey David, ahí empezaba a alegrarse pues, con aquellos que le decían: vamos a ir a la iglesia. Así es que cuando alguien te diga: voy a ir a la iglesia, alégrate. Alégrate cuando la presencia de Dios toque tu corazón. Debemos alegrarnos en la presencia de Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, que David definitivamente, después de haber pecado, había entendido que sin la presencia de Dios no era nada. Porque él mismo decía antes de pecar:
Solamente en la presencia de Dios hay plenitud de alegría y de gozo. Hay alegría, hay felicidad. No hay tristeza en la presencia de Dios. Hermanos míos, definitivamente tenemos que entender que hoy la nube del Señor está sobre tu vida y te quiere guardar. ¿Quién sabe cuánto pueblo hay afuera que pueda decir: me gustaría ir a una iglesia, pero no tengo quien me invite? Alguien podría decir: me gustaría hablar con Dios y experimentar lo que los cristianos experimentan, y no hay quien los oriente. Pero tú, hermano mío, hermana mía que estás aquí, Dios te trajo hoy para bendecirte, para darte paz, para darte alegría. Hoy en día, mis hermanos, miren hermanos, era muy difícil antes entrar a la Shekinah de Dios, a la presencia de Dios. ¿Quién sabe qué decía el pueblo de Dios cuando veían que Moisés entraba a la Shekinah de Dios, a la presencia de Dios, y estaba dentro del tabernáculo? Mucho pueblo diría: ¿cómo me gustaría ser como Moisés? ¿Cómo me gustaría experimentar lo que Moisés experimenta? Hoy muchos dirán: ¿cómo me gustaría ser como los cristianos y verlos contentos, aun cuando están llenos de problemas, están contentos? ¿Estás contento? ¿Estás feliz aun cuando tengas problemas? Porque sabes que tienen a alguien que te va a dar siempre una solución. No estás solo, no estás sola, mi hermana, mi hermano. Hoy tienes un hombro en el cual recostarte. Hoy en día, mis hermanos, hay libertad para entrar a la presencia de Dios, porque el velo fue roto ya. Mi Señor Jesucristo lo rompió en el sacrificio de la cruz del Calvario. El que escribió el libro de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que fue derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario. Hermano, alegrémonos en esta tarde, alegrémonos en la presencia del Señor. Pablo le decía al pueblo que le predicaba: regocijados en el Señor siempre, regocijados, que nadie les robe el gozo. Hermanos, alegrémonos, que nadie te robe el gozo, porque aquí hoy está la presencia de Dios. Le damos un aplauso a la presencia de Dios. Fuerte el aplauso. Pero hermanos, debe haber respeto a la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que se debe mirar de menos. No es algo que se le deba tener en poca importancia, mis hermanos. La presencia de Dios es algo que se debe respetar. Es algo que se debe valorar y es algo que se debe cuidar. ¿Cómo respetamos nosotros la presencia de Dios? Siendo buenos cristianos, amando a nuestros hermanos, porque ellos también fueron lavados con la misma sangre de Cristo que te lavó a ti. Respetamos la presencia de Dios respetándonos a nosotros mismos, porque dentro de ti está la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Y si no cuidas tu cuerpo, si lo ensucias, si lo tatúas, si lo manchas, si le metes sustancias que lo van a poner mareado o le van a dañar los pulmones por el humo, no estás respetando la presencia de Dios, porque dentro de ti dice la palabra de Dios que eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dentro de los hijos de Dios habita el Santo Espíritu. Pero también debemos valorar la presencia de Dios, no tenerla en menos, pues. ¿Cómo valoramos la presencia de Dios? Dándonos cuenta de toda la bendición y beneficios que te da el poder vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios, mis hermanos, no es cualquier cosa. Vivir en la presencia de Dios es estar seguros que el Dios de la gloria estará contigo a donde quiera que vayas. Ese Dios que todo lo puede y que una vez te prometió no dejarte solo.
Y lo que Dios promete, iglesia de Cristo, Dios lo cumple. Fíjense, mis hermanos, debemos cuidar la presencia de Dios. Si sientes que Dios está contigo, cuida esa presencia. No dejes que se te escape de las manos. ¿Sabes cómo se escapa de nuestras manos la presencia de Dios? Por el pecado, mis hermanos. El pecado lo que hace es apartarte de la presencia de Dios. Y fuera de la presencia de Dios, hermanos, no somos nada. Por muchas fuerzas físicas, por mucha salud que tengamos, si la presencia de Dios no está contigo, hermano, no eres nada. Por eso tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar que la presencia de Dios esté bien. Hermanos, la presencia de Dios no es algo que se juega, no es algo que se tiene en menos. La palabra de Dios declara que David trasladó el arca del pacto. Recuérdense que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Y mientras iban llevándola, trasladándola, dice la palabra que un señor llamado Usa extiende su mano y toca el arca cuando se detuvo. Y dice la Biblia que ahí cayó muerto Usa. Porque nadie puede acercarse a tocar la presencia de Dios con las manos sucias. El arca del pacto no podía llevarse ni en carro nuevo. Por eso David en su primer intento llevó un carro nuevo. De repente fue un Rolls Royce. Y ahí la presencia de Dios no quiso irse. La presencia de Dios quiere ir sobre sus hijos. La presencia de Dios, el arca del pacto, pudo haber llegado hasta la ciudad de David solo cuando iba en hombros de sacerdotes levitas, en turnos y con adoración, con incensarios, con danzas delante de Dios. O sea que la presencia de Dios es algo que debemos respetar, hermanos. Si usted no se respeta a usted mismo, usted está profanando la presencia de Dios. Debemos respetar la presencia de Dios, hermano, aún en nuestro cuerpo. Porque otra vez le repito, iglesia, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, no tatuajes, no destruirlo con vicios. Primera de Corintios 3:17 dice, mis hermanos, a ver si Master Control nos hacen favor. Primera de Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, lo destruirá a él, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son, dice. No sé si entendimos esto. Léalo bien en la pantalla. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. ¿Cuántos creemos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Se atrevería usted a destruirlo? ¿Por qué se quedaron calladitos, hermanos? Hermanos, debemos respetar la presencia de Dios aquí en la iglesia, aún aquí en la iglesia. No debemos dañarla ni herirla, porque cuando hablamos mal de la iglesia o de nuestros hermanos, estamos maltratando la presencia de Dios. Estamos dañando al Espíritu Santo, hermano. Hermano, no hable mal del Espíritu Santo, porque el que habla mal del Espíritu Santo, hermanos, dice la Biblia que recibirá juicio de Dios. Y la Biblia dice en Marcos 3:29: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. O sea que el profanar su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, está haciendo que usted blasfeme contra el Espíritu Santo, y eso no tendrá perdón. Hermano, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. La presencia de Dios, hermanos, tenemos que cuidarla para no perderla. Hermano,
Yo sé que usted está muy calladito hoy, o porque no le interesa el tema, o porque lo está pensando. Pero Dios sabe por qué se lo estoy diciendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, en los cuales sin la presencia de Dios no podríamos hacer nada. Debemos cuidarla para no perderla. La palabra de Dios dice que después de que David cae en pecado, oiga bien, le dice al Señor, eso lo encuentra en Salmos 51:11, dice: no me eches de delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Hermanos, si había algo que David deseaba, no deseaba jamás, era perder la presencia de Dios. Y aun cuando cayó en pecado y se arrepintió. Hermano, si vas cargando sentimientos de culpas porque sientes que alguna vez pecaste, pero te arrepentiste de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarte. Pero la condición es: vete y no sigas pecando, y la presencia de Dios irá contigo. Nos cuenta la Biblia que un hombre que perdió el Espíritu de Dios, y Dios lo quitó de donde estaba. Dios le dio una orden, y la orden era de matar a Amalek y a todo el pueblo de Amalek. Pero no le hizo caso. Este hombre se llamó Saúl y era rey. Desobedeció a Dios, hizo lo malo delante de Dios, y Dios le quitó su presencia y hasta le quitó el trono. No vaya a ser que si desobedecemos, Dios nos quite su presencia y hasta te quite el trono. Dios es bueno, hermano. Por eso debemos cada día anhelar más la presencia del Señor para nuestras vidas. Hermano, que la presencia de Dios sea para ti como el aire que respiras. Que la presencia de Dios sea lo que a ti te motive para seguir viviendo. Y sin la presencia de Dios no anheles nada, porque no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en los placeres de la carne. No lo vas a encontrar en las diversiones del mundo, ni en las tradiciones del mundo, ni buscando huevos de coneja, mi hermano. Y las conejas no ponen huevos. ¿Sabía usted que los conejos no ponen huevos? No son ovíparos. Ellos se reproducen como los animales de sangre roja. Entonces, la peor de las mentiras es decir que las conejas ponen huevos, pero muchos lo creen y hasta les decoran los huevitos a sus hijos. No tenemos que mentirle a nuestros hijos, hermano. Mentirle a nuestros hijos en su inocencia es profanar la presencia de Dios en la vida de ellos. Así es que, hermano, ni tampoco diga que va a celebrar Easter, porque las celebraciones de Easter son paganas en honor a una diosa que le llaman la diosa de la fertilidad, o Astarte. Por eso Easter. Entonces decían que los huevos eran símbolo de fertilidad, por eso los esconden, para esconder la fertilidad. Fíjense, ¿no? Nosotros como Iglesia de Cristo, en esta primera luna llena de primavera, la que usted va a ver el día miércoles, una hermosa luna, es la primera luna llena de primavera. Lo que nosotros recordamos es la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. O sea que el próximo domingo en todo el pueblo cristiano, en esa luna llena de primavera, recuerda que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, que su presencia está con nosotros. Es que el próximo domingo, aunque no es primer domingo del mes, vamos a tener Santa Cena. Y toda la oficialidad va a pasar aquí. Y yo le voy a ministrar la Santa Cena, cada uno, con vino y con pan. Y cada jefe de familia se lo va a ministrar a su familia. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, con relación a la cena del Señor, que es una ordenanza y que la debemos hacer en la presencia de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos míos, cuantas veces esto hiciereis, hacedlo en memoria de mí. Entonces los jefes de familia les van a explicar a sus hijos aquí en la iglesia
dentro de 8 días, decir, mira, este pedacito de pan representa el cuerpo de Cristo y esta copita de jugo de uva representa la sangre de Cristo. Los papás les van a explicar eso a sus hijos aquí en un ratito, y luego les van a decir, cuando lo tomemos vamos a estar recordándonos, cuando comamos el pan vamos a estar recordándonos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que su cuerpo lo flagelaron, lo destruyeron. Pero cuando tomemos esa copita de jugo de uva, vamos a recordar que Cristo está vivo hasta que Él venga. ¿Lo va a hacer, hermano? Damos un aplauso al Señor. Así es que, hermano, ya no ande buscando huevos donde no los perdió. Y menos de coneja, porque nunca va a encontrar huevos de conejas. Jamás sobre la tierra, tal vez en otro planeta. Pero en este planeta que usted y yo conocemos muy bien, que se llama planeta Tierra, las conejas no ponen huevos. ¿Oyó? No va a buscar huevitos escondidos. Amén. Dejemos por ahí los huevos de la coneja. Hermanos míos, definitivamente tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Hoy en día, mis hermanos, los cristianos nos hemos envuelto más en las cosas del mundo, queriendo adquirir muchas cosas, lujos, respeto, prestigio, fama. Pero el pueblo de Dios ha descuidado la presencia de Dios. Y hoy es necesario, hermanos, que como hijos de Dios, escúcheme bien, como hijos de Dios comprados por la sangre de Cristo, anhelemos su presencia. Que cuando salgamos de este bendito lugar, vayamos con una nueva esperanza, con la esperanza viva que la presencia de Dios irá con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Cuántos lo anhelamos? Moisés le declara al Señor y le dice, no quiero nada más que tu presencia. Porque él sabía que si tenía la presencia de Dios lo tenía todo. Todo. Hermano, si tú tienes contigo la presencia de Dios, lo tienes todo. Tendrás el amor de tus hijos, el amor de tu esposo, el amor de tu esposa. Al que se le fue el amor volverá si la presencia de Dios está con él. Los hijos que se fueron de casa, si la presencia de Dios está contigo, volverán a tu casa y serán como huerto de riego en tu mesa. Hermanos, todo cristiano nacido de nuevo debemos desear la presencia de Dios. Cristiano que no anhela la presencia de Dios para su vida no vale nada, hermano. Perdone que se lo diga, pero me atrevo a decírselo porque sé que todos los que estamos aquí anhelamos la presencia de Dios. Y hoy, esta tarde, el Señor quiere hacernos libres, libres de complejos, libres de sentimientos de culpa, libres de resentimientos. Dios quiere hacerte libre. Hoy Dios quiere hacerte libre de todas aquellas cosas que te hacían contrapeso para que no pudieras elevar tu alma, tu mente, tu corazón a la presencia de Dios. Fíjense que el salmista da un clamor y dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermanos míos, en esta tarde Dios quiere soplar aliento de vida sobre ti. Dios quiere llevar su bendita presencia como a Ezequiel. Si usted ve Ezequiel 37:1, Ezequiel dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llenó en el espíritu de Él, de su Santo Espíritu. Iglesia de Cristo, hermanos de la alabanza, vamos a ministrar al Señor. ¿Dónde está la alabanza hoy? ¿Dónde está el pueblo de Dios que alaba? La mano del Señor vendrá sobre ti y te llenará de su Santo Espíritu.
Dios va a soplar sobre ti, mi hermano, de su presencia. Cada día, mis hermanos, debemos de anhelar más la presencia del Señor para nuestras vidas. Hoy en día el cristiano se ha envuelto cada vez más en el mundo, mis hermanos, queriendo muchas cosas. Pero Dios te dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré alegría y te daré paz. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? Amamos su presencia, anhelamos su presencia, bendecimos su presencia, queremos vivir en su presencia, porque solamente y bajo ninguna otra circunstancia podremos vivir confiados que la mano poderosa de Dios estará en nuestras vidas, estará en tu vida, en la de tus hijos y en la de los hijos de tus hijos. Qué bueno que podamos decir como Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me mandes a ninguna parte. La presencia de Dios puede ir contigo y llevarte a donde no has soñado alguna vez llegar. Pero a donde Dios te lleve, te va a bendecir. A donde Dios te lleve, vas a tener paz, vas a tener alegría y vas a tener descanso. 3 promesas de Dios para la vida de sus hijos. Por eso esta tarde, Iglesia de Cristo, la presencia de Dios está aquí. Yo no sé cuántos la podemos sentir. Nos ponemos de pie, iglesia, en respeto a la presencia de Dios. Esta tarde, Iglesia de Cristo, ya no volverás a ser la misma, ni volverás a ser el mismo, porque cuando la presencia de Dios te llena, te inunda, serás mudado a una nueva criatura. Su presencia está aquí. Démosle gloria, démosle alabanza. Hermanos míos, el altar está abierto. Mientras entonamos una alabanza, el pueblo de Dios que va a venir al altar puede empezar a pasar, porque esta tarde vamos a ungir al pueblo de Dios que anhela su presencia. Su presencia está aquí. Dale gloria, dale honor. Cantando todos, hermanos. Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Dale honra, poder y gloria. Aleluya. Hay alguien más que esta tarde Dios quiere bendecir en este altar. No te quedes donde estás, ven, porque esta es tu tarde. Este es el día que Dios hizo para llenarte de su exquisita presencia. Cantando todos, iglesia. Hay alguien más. Hay alguien más que Dios quiere bendecir esta tarde. Ven, no te quedes. Mañana podría ser demasiado tarde. Su presencia está aquí, hermanos. Tenemos que cuidar esa presencia. Tenemos que respetar esa presencia. Tenemos que anhelar
esa exquisita presencia de Dios. Dios está aquí, mis hermanos. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, esta tarde ha decidido descender sobre aquellos hijos que lo anhelan, que anhelan estar con Él. Cristo está aquí, su presencia siempre